No, parce, no salgas con imbéciles. No salgas con imbéciles. No salgas con imbéciles. No salgas con imbéciles. Un podcast creado por Ana María y Vanessa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este hermoso podcast llamado No salgas con imbéciles. ¡Bravo! Ay, bienvenidos a nuestro último episodio. Te faltó esa importante anotación. Nuestro último episodio de nuestra cuarta temporada. Ay, lo amé. Estoy emocionada, pero a la vez... No, estoy emocionada. No les voy a mentir, estoy muy emocionada. Qué temporada tan maravillosa. Es lindo cerrar porque significa que nos podemos renovar, significa que podemos ver qué les gustó, qué no les gustó. De acuerdo. Trabajar y volver. De acuerdo, me encanta. Estoy muy feliz. Pero también es raro porque uno se acostumbra a la rutina. Sí, de grabar, de escuchar, de reír, de llorar, de todo. Por lo que veo hoy vamos a llorar, pero no les prometo nada. ¿Será? No sé, cuéntanos. Sí, vamos a ver. Bueno, pues darle la bienvenida a nuestra invitada Tefa. Gracias por estar acá, la valoramos un montón. Nuestra última invitada. El cierre. Es muy curioso porque yo quería que ella fuera la primera de la temporada, pero mira, aún mejor va a ser quien cierre esta temporada con una maravillosa historia. Bravo. Entonces, bienvenida. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, es un gusto contarles a todos mi historia. Ay, amor. Entonces, pues igual las reglas del juego, ¿no? Sí, lo de siempre. Lo Vamos de a guardar el anonimato. De las personas implicadas. Ahorita Tefa no tiene problema de decir su nombre, entonces no pasa nada. Y ya. Disfrutemos. Eso es todo. Disfrutemos este último episodio. Cuéntanos qué triste historia te trajo a nuestros micrófonos. Bueno, vamos a empezar con un contexto chiquitico y es, nos conocimos hace 4 años. Ok. Un poquito menos quizá. Nos conocimos aquí en Bogotá. Él no es de Colombia, es de Estados Unidos. Tengo prejuicios por las personas de Estados Unidos. Es una cultura complicada. Sí, lo es. Empezamos a salir inicialmente como amigos, salíamos a comer, tuvimos un par de citas y al final por cosas del destino terminamos como pareja. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 3 meses más o menos. ¿Él vivía acá? Él vivía acá 6 meses y se iba por temas de ingreso al país. Ok. Y volvía. Entonces, hicimos un par de viajes después de que empezamos la relación, todo muy chévere, una relación aparentemente muy bonita. Teníamos un grupo de amigos muy chéveres, que los conocí en parte por él. Y en febrero del siguiente año hicimos un viaje a Centroamérica. Mira. Un viaje de 2 meses. En ese momento yo trabajaba. 2 meses viajando. Sí, en ese momento yo trabajaba, entonces fue un viaje como muy tranquilo. Estuvimos en República Dominicana, El Salvador y Guatemala. Qué rico. Qué rico viajar. Chévere. Fue un viaje muy bonito. Y 2 meses es un montón, qué rico. Sí, 2 días antes de finalizar ese viaje tuvimos como una discusión pero pues algo muy normal de pareja, no vimos nada raro. ¿Peleaban mucho? No, realmente no peleábamos mucho, era una relación muy bonita. Sí. No habían peleas, discusiones normalmente, no. Nos vimos en Centroamérica porque él no podía entrar a Colombia todavía. Ok. Entonces, por eso estuvimos 2 meses allá. Ok. Yo me regresé y él volvía en junio. Él efectivamente volvió en junio, nos vimos, salimos, la pasamos rico. Se regresó por temas familiares y volvió para julio, finales de julio, mi cumpleaños. Su regalo fue un viaje a Europa. Ok, era la felicidad. Espectacular. Sí. El sueño. Sí. Realmente sí, era el sueño. Ese regalo fue, no estuve contigo en los últimos meses, entonces vámonos a Europa. En sus planes estaba estudiar en Europa, entonces fue como, miremos qué lugar nos gusta para que vivamos en Europa.
Dios. ¿Cuánto llevaban ahí? Ya llevamos un año. Sí. Es una decisión importante, Sí. dejarlo todo. Sí, ya llevamos un año. Nada, antes de el viaje tuvimos una discusión, Ok. como nuestra primera pelea grande, Fuerte. por otro grupo de amigos. Ok. Era como, ellos decían que yo estaba con él por Interés. por interés. Entonces, cuando tú tienes personas hablándote al oído, empiezas como a quedarte con un poco de todo eso. Ok. Y salimos, una semana antes del viaje, salimos a una reunión con sus amigos y en esa reunión su amigo hizo varios comentarios de, es que ella está contigo por la plata. Frente a ti. Sí. ¿Y todos eran también de Estados Unidos? No. ¿Eran de No, acá? sí, esta otra persona es de aquí. Así como hay prejuicios contra las personas que son de Estados Unidos en su comportamiento y tal, siento que hay muchos prejuicios sobre las mujeres latinas Sí. cuando entablan relaciones con extranjeros, ¿no? O sea, como si nosotras no tuviéramos una posición de igual valor que un extranjero y necesitáramos que ellos nos dieran no sé qué, o sea, como que no sé qué es lo que creen que nos suman o nos dan que nosotras no tengamos por ser de América Latina. Sí. Y en ese momento pues la pelea fue porque él dijo como mis amigos quizá tienen razón. Entonces siempre estuvo muy claro para él que yo nunca quise su dinero porque cuando nos conocimos yo trabajaba. Y él todo el tiempo insistió mucho en no trabajes, yo te pago todo. Y yo todo el tiempo le dije, no, yo no voy a renunciar a mi trabajo. Al final, en mayo de ese año, a mí se me terminó el contrato y él me dijo, no vayas a buscar trabajo. Porque venía al viaje. Yo en este punto siento que él tenía todo... Fríamente calculado. Sí, sí, porque en nuestro primer viaje todo fue muy bien. Yo trabajaba, entonces si yo quería algo yo me lo compraba, Sí. normal, no pasaba nada. Pero en ese punto él sabía perfectamente que no era por dinero, porque yo siempre tuve mis cosas y siempre compré mis cosas y nunca le acepté como el yo pago, yo compro, yo hago. ¿Mm? El caso es que después de esa pelea yo le dije a él como, yo no sé si quiero viajar contigo. Pero ya teníamos todo comprado, o sea, teníamos comprado desde el vuelo de ida hasta el de regreso, Sí. transporte desde un país hacia otro, porque viajábamos por 2 meses también. Ok. Ish, muchísimo tiempo. Entonces, hablándolo con mi hermana, me decía como, ya tienes todo comprado, ve, disfrútalo, arreglen las cosas en el viaje, llevan ya un año de relación. Ujú. Tienes ilusión. Sí. Y sí, esa semana como que no hablamos y fue como nos vamos a dar el espacio para ver si realmente sí queremos viajar juntos. Y 2 días antes del viaje hablamos las cosas y dijo como yo me equivoqué, me pidió disculpas, Ok. hagamos el viaje, recuperemos la relación, no pasa nada. Bueno, bien. Y dije, ok, vámonos. Esos amigos, ¿no? Ah, sí. ¿Qué necesidad? Sí. Sí, entonces nuestro primer destino fue Londres. Llegamos en la noche, salimos a conocer un poquito porque estábamos súper cansados. Comimos, día siguiente salimos como plan turistear, comimos rico. Volvimos al Airbnb donde nos estábamos quedando y ya me dijo como, no podemos comer mucho porque acá todo es muy costoso. Ok. Entonces fue como, tenemos que comernos una comida en el día para los 2. Que demasiado ahorrador ya, ¿no? Sí, y aclaremos que no era un tema de dinero porque él ganaba muy bien. Yo llevé mis ahorros, ¿Te quería retar o algo así? en ese momento y también llevaba una parte que él me había consignado por temas de ingreso al país. Entonces yo dije, ok, comámonos una comida. No. No, es como... Una comida que tú pagues, yo pago otra, no pasa nada. Sí. Pero si pasamos los pesos a libras, eso se va en un momento. Sí. Entonces, como que ya el siguiente día fue, vamos a almorzar y su almuerzo fue una porción de pizza para los 2. Y no hablamos de la pizza personal, sino la porción de pizza para los 2. ¿Qué es esto tan horrible? Entonces yo ya dije como, yo no puedo comer así porque mi metabolismo es muy rápido y yo
te desapareces. Ningún ser muy humano rápido. en la faz de la Tierra puede sostenerse viajando en otro país con un Sí, pedacito no. de pizza Para todo el día. al día. Sí. ¿Qué es esto? Entonces ahí ya me di cuenta de que era más un tema de yo no quiero gastar porque no quiero y no porque no tenga cómo gastar. Sí. Entonces, como yo llevaba mis ahorros, yo dije, yo tengo que comer. Entonces lo que yo hacía era desayunaba bien y comía tipo 3 o 4 de la tarde. Y él no compraba nada más. Y era como, no tengo hambre en todo el día. Pero cuando yo compraba, entonces ahí sí tenía hambre y quería comer. Estuvimos 5 días en Londres y de Londres nos fuimos a Polonia. Y en Polonia fue un poco más tranquilo el tema porque Polonia Ya tenía hambre. es muy similar a A lo que Colombia. cuesta una comida aquí. Entonces era como un plato de comida, fácilmente lo conseguías en 20.000 pesos. Pero como ahí teníamos un Airbnb más grande que ya tenía cocina, entonces podíamos Hacer cocinar. mercado. Entonces lo que yo hice fue, al llegar a Polonia, fui al supermercado, compré comidita y cocinaba. Sí. Y cocinaba y salía a conocer, a turistear y volvía. Pero ¿cómo iba la relación en esos días? O sea, después de lo de la comida, ¿qué? Sí, porque siento que todos estamos con la cara que yo tengo como... Sí, es raro. Tan O sea, raro. que En ese momento, o sea, de inicio fue muy chocante el tema porque yo decía, No era una persona así. nunca fue así. Estando Sí. aquí en Colombia, nunca se comportó de esa manera. Siempre fue, vamos a comer lo que tú quieras, lo que yo quiera, las 3 comidas. sí. Y no era como un tema de, es que yo no quiero porque yo no estoy acostumbrado a comer. Que era una de las excusas que él me sacaba mucho en el viaje. Qué raro. Estoy intentando entenderlo. Sí, sí, sí. En ese momento yo, de inicio sí como que me choqué mucho, pero después dije, de pronto puede ser que está estresado porque ya se había pagado bastante también por el viaje. Sí. Cuando pasamos a Polonia, digamos como que las cosas se recuperaron porque ya él no estaba estresado por el tema de la plata ni de la comida y fue como muy tranquilo. Ok. Estuvimos una semana en Polonia, pero él trabajaba lunes, martes y miércoles y los otros días los tenía para salir conmigo, pero no salía. En Polonia salimos quizá 2 veces y sus salidas eran quiero ir a tomar. Entonces casi que todo el viaje yo lo hice sola. Ok. Y qué raro porque esto fue una iniciativa de él. De Ahorita él, estaba sí. pensando en el dinero y tal, pero luego dije, pero si él le dijo, este va a ser mi regalo porque no ha estado como, fue algo en lo que él se metió, Ujú. no significa que él tenga que responder económicamente solo por el Sí, viaje, no. pero no es como que tú le hayas pedido que te llevara por el mundo y gasta y dame energía y dame tiempo, eso no salió de ti. No, nunca le pedí a él. No. De hecho, nunca le dije a él como, ay, vayámonos a algún lugar. Nunca. No, nunca. De Polonia nos fuimos para Košice, Eslovaquia. Y en Košice ya cambiaba la moneda, ¿no? Entonces ya era dólares. Y haz de cuenta que salimos súper temprano de Polonia y llegamos a Košice a mediodía. Llegamos al restaurante que él escogió porque quería probar comida de Ya, Polonia porque sus abuelos son de Košice, Ok. de Eslovaquia. Entonces llegamos al restaurante, vio los precios y me dijo que teníamos que cuidar Un plato para entre el los dos. tema de la Otra comida. vez. Un plato para los dos. Ok. Pero igual siendo en dólares, pues para él es más, o sea, obviamente para ti tus ahorros, pues sí sigue siendo como Claro. apretado, pero para él, Y además cuando uno viaja uno sabe, o sea, yo tuve esa experiencia y uno sabe que tenemos esto para comer al día, no es como, no vamos a comer, igual Sí, hay que como, comer, o sea, no estoy entendiendo en absoluto cuál era su... Sí, no. Siento que era como presionándola, como llevándola al límite, ¿sabes? A ver hasta dónde aguanta. Esa es mi sensación. Sí, yo siento que todo fue planeado. O sea, yo en este punto siento que todo fue planeado por él y que él ya sabía perfectamente lo que quería lograr con eso. Ok. no. Eso fue el primer día en Košice. Ujú. Ese mismo día en la tarde yo dije, voy a hacer mercado. Sí. Fui, hice mercadito, llevé cosas para desayuno y para comida. Estábamos muy cansados, entonces realmente solo como que conocimos la parte que estaba cerca del Airbnb y nos fuimos a descansar. Siguiente día, sí salimos a conocer Košice, un lugar muy bonito, por cierto. Y en la noche me dijo como, quiero salir de rumba, Otra quiero ir vez. a tomar algo. Y yo le decía, tú me dices que no
hay dinero para comprar comida, Pero sí se puede pero tomar. quieres ir a tomar. Entonces él me decía, pero es que no vinimos solo a quedarnos aquí encerrados o solo a caminar, yo también quiero disfrutar y quiero disfrutar contigo. Y ese día al final le dije, ok, vamos. Ujú. Salimos a tomarnos un par de cócteles y desde el primer momento que llegamos al lugar, él tuvo su teléfono en la mano todo el tiempo, chateando. Y era como, yo le hablaba y no me prestaba celular. atención. Ay, no. Todo el tiempo en su celular. Sí, ¿ven por qué tengo prejuicios? Es que siento que son, no sé. Ani, pero eso no es de la cultura, eso es en sí de... Porque eso acá también pasa. Bueno, sí, hombres. Entonces, haz de cuenta que llevábamos como 2 horas y ya en últimas ya dije, me voy a tomar mi cóctel tranquila. Agarré mi celular, miraba de vez en cuando, me tomé mi cóctel y enfrente de nuestra mesa había un grupo de chicas de Alemania, de España, que estaban celebrándole el cumpleaños a una de esas chicas. Sí, Y una de las chicas de Alemania se dio cuenta de todo lo que estaba pasando porque ella estaba de frente sí. y se fue hasta la mesa y me dijo, ¿te quieres sentar con nosotras? Amo. Qué bella. Mujeres. Ah, ¿sí ven la diferencia? Y me fui con ellas a su mesa Muy bien. y lo dejé ahí sentado. ¿Y te dijo algo? ¿Hizo algo? En cuanto vio que yo estaba relacionándome con los demás, se levantó Se de la fue. mesa, se fue hasta allá, se presentó, yo soy el novio, mucho gusto, no sé qué. Ellas se iban a ir del lugar en donde estábamos para otro bar. Para porque bailar. Exacto, porque Ajá. querían seguir festejando. Y me dijeron, pues vamos. Entonces yo les dije, ok, vamos. Sí. Y él dijo que él iba, que él quería ir, que él quería disfrutar. Y ahí sí, ay. Sí, ahí sí. Me Entonces están cayendo muy mal. Sí. nos fuimos a ese otro lugar y una maravilla, un espectáculo. Llegamos y en cuanto llegamos empezó, nos vamos. Me quiero ir, yo no quiero estar aquí, me Pues quiero ir, vete me tú. quiero ir, me quiero ir, me Pero quiero ir. él fue el que, o sea, por él salieron de fiesta. Ujú. De fiesta. Sí, ya ahí en ese punto nos habíamos tomado varios cócteles, varios traguitos y al final terminé diciéndole, ok, vámonos. Cuando vamos de regreso al Airbnb, me dice, tenemos que hablar. Y le he dicho, dime. Y su respuesta fue, tenemos que bajarle a la comida. ¿Otra vez? Ay, lo odio. Exactamente esa fue mi reacción. Dios. Y en ese momento Pero de me- nuevo lo que tú dices, o sea, si hay plata para coctelitos, para tragos, para bailar, pero no para la comida. Y además tú fuiste a hacer mercado, o sea, como no estabas, ay, tengo hambre. Claro, no, es él el que está poniendo Te la estabas plata. encargando. Ay, no, qué rabia, esto me está dando mal genio. Sí. En ese momento me llené de rabia. Y estabas Y tomada. le dije, ¿bajarle a qué? Ujú. Nos estamos comiendo un plato entre los dos. ¿Y bajarle a qué? ¿Vamos a Ujú. comer agua? Ujú, ¿O qué es lo que quieres que comamos? ujú. Entonces empezó a gritarme, a decirme que yo era una desagradecida, que él había hecho todo el viaje por mí, que yo no podía vivir sin comer. Pues por eso. Cuéntame, amigo, ¿qué ser humano puede vivir sin comida? Haz de cuenta que eran más o menos las 2 de la mañana y estábamos a menos 3 grados. Llegamos al Airbnb y él estaba histérico. Entonces me dijo como, si te quieres regresar a Colombia, regrésate. Miremos cómo cambiamos tus vuelos y te regresas. Tus vuelos tienen cambio. Porque fue lo primero que yo le dije a él. Compremos los tiquetes con cambio por Ok. si pasa cualquier cosa. Porque yo dejaba a mi hijo aquí. Ok. Ok. Es que 2 meses es mucho Sí. tiempo. Sí. Entonces me dijo, mañana vemos cómo cambiamos los vuelos y te vas, si te quieres ir, pero yo no quiero que te vayas. Ok. Está raro, no. Bueno, Necesito Eh, entrar en la cabeza de un hombre en este momento. El Airbnb era como, haz de cuenta, un pequeño conjuntico y entonces habían varias casitas y había como un jardín. Teníamos una mesita afuera y él entró y cerró y me dejó Por fuera. a las 2 de la mañana. A menos 3 grados. No. es un animal. Abrió la puerta del Airbnb a eso de las 5, ¿Y 6 de la mañana. ¿Y tú qué hiciste cuando te dejó por fuera? Llamé a mi hermana. Porque en ese momento, haz de cuenta que yo sí llevaba mis ahorros, pero ya Pues- todo lo que había gastado en... Sí, en los mercados y la comida. Ya realmente tenía muy poco.
Entonces, yo saqué mi tarjeta de crédito y le dije a mi hermana, necesito que me prestes plata porque necesito devolverme. Y mi hermana me decía, Mani, no te regreses, mira que ya pagaron todo. Amiga, hermana. Ya pagaron todo, disfrútalo. Si él no quiere salir contigo, no salgas con él, pero disfrútate el viaje, estás en Europa. ¿Pero a qué costo? Mira, puedes estar en la China, en la Conchinchina, en donde tú quieras, pero si estás pasando por una experiencia así y si sabes que no lo vas a poder controlar porque ya tus ahorros no te van a alcanzar, uno pues sí tiene que buscar una solución. Y además uno espera que la hermana venga y te diga, como así que este huevón, no, ya mismo te compré un tiquete, regrésate, ¿no? Pero además es muy violento lo que estaba haciendo. O sea, tú por fuera a las 2 de la mañana a menos 3 grados, como el control que estaba ejerciendo sobre ti, Sí, es puro estabas control. en un lugar muy vulnerable porque estabas sola. Dependías mucho también de lo que él quisiera o no quisiera. Claro. A eso iba cuando les decía yo que él tenía todo Fríamente calculado. Porque en nuestro primer viaje no pasó absolutamente nada porque yo tenía trabajo. Y después de ese viaje es cuando él empieza a decirme, renuncia, no trabajes más, yo te voy a pagar todo, yo te voy a dar Te todo. quería dependiente. Malo, Sí. es un hombre Él muy quería malo. tener el control sobre mí, total. Me deja entrar a eso de las 5 de la mañana. ¿Y qué hiciste todo ese tiempo ahí? Nada, Allá afuera. simplemente ahí. No tenía dónde más irme porque aparte todas mis cosas estaban adentro, mi pasaporte, todo. Sí. No. Entonces me deja entrar y me dice, perdóname, es que yo no sabía lo que estaba haciendo, estaba borracho, arreglemos las cosas, yo no quiero que tú te vayas. Y mi respuesta siempre fue, yo me quiero ir, yo no quiero estar más aquí, me quiero devolver a Colombia. Entonces fue como, esperemos a que se termine el tiempo del Airbnb y revisamos el cambio de tus tiquetes. Si te quieres ir, te vas. Pero yo no quiero que tú te Otra vayas, vez. arreglemos todo. Ese día Toda doble personalidad. ese día él quiso salir a comer, a desayunar, a almorzar, a cenar, vamos por postre, todo. Lo que tú quieras hacer, lo hacemos. Creo que fue el único día que salió conmigo a turistear así de esa manera. Pero porque quería que Te yo lo quedaras. quería que Te yo me estaba fuera. manipulando. Ay, no. Pero pues yo en ese momento no lo veía. Yo dije como, bueno, vamos a bajarle un poquito, voy a tratar de tomarlo con calma. Ese día, regresando en la noche de la cena, nos habíamos tomado como 2 copas de vino en la cena. Me dijo, yo quiero de verdad hacer las cosas bien contigo. Lleguemos a la casa, compramos una botella más de vino, compremos una botella de vino, jugamos, la pasamos rico, no sé qué. Sin palabras, de verdad. Llegamos al Airbnb, seguimos tomándonos la botella de vino, nos pusimos a jugar juegos de mesa y llegamos al punto en que vamos a tener relaciones. Cuando ya estábamos metidos en el cuento, saca su celular, entra a Instagram y me dice, vamos a hacer esto, pero viendo este perfil de Instagram. El perfil era de una de nuestras amigas en común. No entiendo nada. ¿Qué es No entiendo esto nada. tan raro? Sí. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Le No me dijiste puedo algo? imaginar. Yo quería morirme en ese momento. Sí, qué horror. ¿Y qué? O sea, le dijiste Simplemente, no. No pasó nada. Le dije, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Aparte es una persona a la que los dos conocíamos. Sí. Y realmente fue muy duro. Entonces, si yo el día anterior ya quería regresarme, ese día fue... Estabas más que decidida. Sí. Entonces, hablé otra vez con mi hermana y le dije, yo no me voy a aguantar, yo quiero irme. Y le dije a él ese día, yo necesito irme para Colombia. Y me dijo, es que tus tiquetes no tienen cambio. Al final los compró sin cambio. Los compro sin cambio. Cansada de ser. No. Estabas atrapada. Bueno, ¿era eso o gastar millones otra vez en el Claro. vuelo de vuelta? Aparte, los tiquetes no salieron costosos porque realmente el tiquete de regreso salió por menos de 2 millones de pesos. Ok. Y cambiar el tiquete me salía por 7 millones de pesos. Oh, No, amigos. encerradísima. No, Entonces, mi hermana me dijo, si quieres yo hablo con mi mejor amiga y ella vive en París, te vas para allá, pero ella está en Colombia ahorita. Entonces tenía que esperar hasta octubre, inicios de octubre, que ella regresaba, ¿Y estabas en? septiembre. Sí. No.
Entonces yo dije, en ese punto dije como, no me puedo regresar, no me puedo desesperar. Mi hermana no tenía todo el contexto tampoco. Mi mamá no sabía absolutamente nada, porque yo decía, ¿cómo la voy a preocupar de esa manera? Sí. Entonces dije como, voy a hacer esto yo sola. Y en ese momento yo pasé una noche horrible, pero el siguiente día dije como, voy a empezar a disfrutar el viaje por mí. Voy Ya a estás ahí, manejarlo. sí. Entonces, Yo también pensé en eso, tú decías lo de la hermana, como no, pero debería, pero también pienso, ya estoy acá, me pegué pues la vuelta al mundo para conocer esto, ay, ve y come popó, o sea, yo sobrevivo con lo que tenga y si tú no quieres salir entonces salgo yo y porque ya estás ahí, ¿sabes? O sea, y un viaje de esos no lo puede dañar, sí, claro que lo puede dañar, pero contra toda fuerza y pronóstico también hay que hacer frente y bueno, esta es la situación que tengo, lo voy a disfrutar porque no sé cuándo vaya a volver a Polonia, no sé cuándo vaya a volver a Inglaterra, no sé cuándo vaya a volver a Eslovaquia, o sea, sí, entonces me levantaba muy temprano, me preparaba algo de comer, me iba, caminaba unas 8, 9 horas, volvía, me pegaba una ducha y a descansar. ¿Y él qué hacía? Él trabajaba 3 días y el resto no hacía nada. Entonces volvía a lo mismo de perdóname, lo siento, yo no quería esto, yo quiero estar bien contigo. oye, no te dio ninguna explicación de vamos a hacerlo pero con este perfil, o sea, no te dijo nada, solo tú, no, y él, ok. Nada. Me dijo, es que yo pensé que era una buena idea. Ay, no. ¿Qué le pasa? Pero eso fue como el inicio de todo realmente. Ya empezamos como, él ya se dio cuenta de que yo salía sola, entonces empezó como, yo quiero salir contigo, a conocer porque no he conocido nada, que déjame salir contigo. Al final yo salía y él salía corriendo detrás. Y era, vamos, que yo no he conocido, yo no sé qué, yo, si quieres ir, ve. Yo ya en ese punto estaba, no te voy a prestar atención, haz lo que tú quieras. De ahí ya viajábamos a Budapest, estuvimos también una semana ahí y ya empezó con temas más raros. Entonces fue como, es que yo quiero contratar 10 hombres para que tengan relaciones contigo delante mío. ¿Qué es este loco? Se enfermó. Para que te hagan todo lo que yo quiera mientras yo los veo. No puedo. Ay, qué hombre tan No puedo. loco. Y tú, o sea, siento que debe ser muy raro porque yo creo que uno hizo así es como con quién estoy. O sea, en qué momento me terminé en otra parte del mundo, lejos de mi familia, en un lugar donde estoy Y súper ahora con un hombre vulnerable, que me quiere con una persona que controlar. desconozco Ay, por no. completo, porque es una persona totalmente desconocida. Claro, porque lo que yo les decía, él mientras estuvo aquí en Colombia, Qué peligro. Un nunca ángel. hizo No, pues es que siento que aquí nada tiene mucho diferente. por perder, o sea, Sí. proponiendo ese tipo de cosas aquí. Sí, no. Aquí se pone en peligro a él. No te Uy, qué peligro. Y que tú le dijiste, lo cacheteaste. Le dijiste, "Oye, no". ¿Qué? ¿A mí me daría tanto susto? Claro, en ese momento lo No, que yo qué tenía era miedo. mucho miedo porque yo decía, es fácil que yo llegue al Airbnb y él tenga cierta cantidad de tipos allá No, metidos. Sí, no claro. lo digas, que te no. drogue. No, no, Entonces no. yo solo pensaba en, necesito devolverme a Colombia. Y pensaba en, tengo a mi hijo en Colombia. Y solo decía como, yo debería estar en mi casa con mi hijo Ay, y no fuerte. aquí. No Sí. te fue muy fuerte. Sí. Ya todo estaba pagado, ¿no? Como yo les dije al inicio, todo estaba pagado. Tiquetes, eventos, todo. Y habíamos pagado para unas termales, pero yo no empaqué mi traje de baño. Entonces fui a comprar un traje de baño, porque ya era como, no sé, como media hora antes de entrar. Yo amo los trajes de baño de 2 piezas. Agarré el traje de baño y sacó otro y me dijo, este te queda mejor. Era un traje de baño enterizo de esos de natación. Ok, Y yo le dije, no me gusta. sí. Entonces saqué el traje de baño y le dije, tenemos que pagar este. Se llevó el que él había escogido y el que yo le di lo dejó en una mesa y pagó el que él quería. Cuando salió me dijo, es que yo no quiero que nadie más te vea. O sea, pero querías pagarle a 10 hombres para que estuviera con... O sea... Sí. Bueno, tengo una pregunta, tú le dijiste, ¿no? ¿Y cuáles eran sus reacciones cuando tú negabas esos deseos que él tenía? Decía como, es que yo pensé que era una buena idea y se escudaba en, es que yo tengo TDAH.
Se escudaba en que todas sus actitudes eran por eso. Ok. Tenía un argumento para todo. Sí. Entonces, yo en ese punto estaba en tengo que aguantar porque tengo que ir. Y evitaba a toda costa tener una discusión con él. Me va a dejar fuera del Airbnb o cualquier otra cosa que pudiera inventarse en ese momento. Pero yo igual seguía conociendo. Yo lo dejaba solo y a ese punto yo ya no tenía mucho dinero para comprar comida, entonces ya básicamente estaba a lo que él quisiera. Y él sí seguía trabajando, él seguía recibiendo trabajando, ingresos. Claro. Y recuerdo mucho que me dijo uno de esos días, no vayas a desayunar todavía, que yo quiero ir a desayunar contigo. Haz de cuenta, 8 de la mañana. Pasaron 4 horas y él, espérame que salga de una reunión y nos vamos a comer. Dieron las 4 de la tarde. Y sin desayunar. Y sin desayunar. Desde ahí nos fuimos a Bratislava, que también es Eslovaquia. Siento que cada vez se está alejando más de Colombia, como sí. En ese lugar también tuvimos un Airbnb y yo todos los días le decía a mi mejor amiga en ese momento, le decía, necesito volverme a Colombia, yo no me aguanto un día más acá, yo me quiero ir. Literalmente sentía que me estaba muriendo. Y por otro lado me llamaba mi mamá y me decía, ¿cómo estás pasando en el viaje? ¿Lo estás disfrutando? Y me llamaba mi hijo muy contento, mamá, me traes cosas. Y yo tenía que actuar como si todo estuviese bien. En ese momento, estando en Eslovaquia, a mí me llegó un dinero que no estaba esperando, pero me llegó en ese momento. Entonces ya fue como, puedo comer. Bien. Y igual, hacía lo mismo, compraba para cocinar y preparaba comida. Sí. Y recuerdo mucho que estando en ese Airbnb, yo preparé 8 muslos de pollo con papas. Y terminé de cocinar, me fui a bañar y cuando salí no había nada. ¡Qué infeliz! Los tragos. Se había comido todo y me dijo, es que yo pensé que todo eso era para mí. Ay, te odio, de verdad te odio tanto. ¡Qué infeliz! Es loco, creo que es loco. Sí, entonces con ese dinero que me llegó yo salía y le compraba cosas a mi hijo y eran como galletas o cosas que no vendían aquí y yo decía, eso le va a gustar. Y llegaba al Airbnb, guardaba las cosas y cuando volvía se las había comido. Ay, qué animal. Y su respuesta era, eso no te va a caber en la maleta. Ay, no, lo odio, lo odio. Se las compramos el último día. Tengo escalofrío. Pero eran cosas que de pronto vendían en Polonia y en Eslovaquia no las vendían, o en nuestro último destino no las vendían. Es muy simple, era lo que tú le querías llevar, o sea, ni siquiera hay que tener un argumento. Eran como celos lo que él sentía realmente, porque yo amo a mi hijo y yo a donde voy quiero comprarle cosas. Digamos que en ese punto realmente no pasaron muchas cosas porque era un Airbnb grande, entonces él tenía su habitación y yo me quedaba acá como en el sofá y realmente no tuvimos mucho contacto. De ahí nos fuimos a Viena. Era uno de los lugares que yo quería conocer. Yo quería ir al castillo de Sisi, la princesa Sisi, y en teoría se habían comprado las boletas para que yo entrara al castillo de Sisi. El primer día todo bien, digamos que también llegamos sobre mediodía, fuimos a comer, almorzamos, conocimos un poco, nos regresamos al Airbnb y él empezó a hacer cosas como, quiero tener relaciones contigo, pero quiero que solo veas cómo me masturbo. Entonces ya empezó una cosa de, podíamos estar viendo televisión y él empezaba a masturbarse 1, 2, 3, 4 veces al día, conmigo acostada a su lado. Y tú en ese momento, para ese momento ya estabas como, parce, no lo, o sea, no como... yo ya para ese momento no podía. Sí, como te imagino un poquito, o sea, porque creo que muchas personas que estén escuchando podrían decir, pero ¿qué le pasa? ¿Pero por qué seguía ahí? Pero... Y creo que es importante recordar que hay muchos comportamientos en las personas que empiezan a generar como volverse chiquito. O sea, por ejemplo, sufrir de abuso en un Transmilenio. Sí. Uno puede decir, ay no, cuando me pase le voy a pegar un puño. Sí. Y luego te pasa eso y tú no puedes hablar y no puedes salir corriendo, no puedes decirle a nadie porque te haces chiquito. Entonces siento que es muy importante que nos pongamos en contexto porque puede ser muy fácil estar juzgando a Tefa en este momento y decir,
¿qué le pasa? ¿Por qué seguía ahí? Pero yo te imagino a ti como con un saco, ¿sabes? Como estos que te agarran los brazos y no puedes moverte. O sea, ya no había Y salida. ponle además de que no estaba en su país, de que, o sea, todo el contexto que hay alrededor. Tenía unos fetiches, ya estaba como subiendo el nivel, Sí. ¿no? En ese punto yo ya sentía que yo no podía más. Yo decía, necesito ir a una embajada que me ayuden a volver a Colombia. Yo ya no podía. Sí. Y ya en ese momento, lo que tú dices, yo estaba muy chiquita. Sí. Yo ya sentía que él tenía todo el control en ese momento. Siguiente día en Viena, me dijo como, vamos a almorzar. Salimos de el Airbnb a eso de las 2 de la tarde. Y el almuerzo fue un brownie. Esto es solo un postre, ahora vamos a almorzar. Dieron las 3 de la tarde y ya era la hora de entrar al castillo. Entonces me dijo como, es que yo no quiero entrar al castillo, yo quiero entrar a la biblioteca. Yo le dije, entra tú a la biblioteca y yo me voy al castillo. Era tu sueño. Sí. Entonces me dijo, no, acompáñame a la biblioteca y saliendo de la biblioteca vas al castillo. Qué manipulado. Habíamos comprado un plan de datos por un mes y en ese momento ya se me había acabado el plan. Yo entraba a los museos y a ese tipo de cosas con el traductor porque no entendía nada. Sí. Y ese día entramos a la biblioteca y yo ya no tenía datos. Entonces empezó, es que tú no estás disfrutando, es que tú no quieres conocer nada, y se enfureció. Entonces salimos de la biblioteca y me dijo, Ya no quiero ir al Ya no vamos al vamos a ir al castillo. Y hace cuenta que estábamos en la mitad de la plaza y empezó a gritarme que yo era una estúpida, que yo no quería aprender inglés, que yo no era capaz de poner de mi parte, que estábamos en Europa y yo no podía hacer algo tan simple como disfrutar de una biblioteca. Y se llevó mis cosas, porque él en ese momento cargaba mi bolsito. No tenía datos, se llevó mi maleta. Yo no tenía tarjetas, no tenía dinero, no tenía absolutamente nada. Solo el celular sin datos. Solo el celular sin datos y sin cómo devolverme al Airbnb. Y no habíamos comido nada. Ya entiendo por qué dices que él craneó toda esa dependencia económica. Espero que te quedaras sin trabajo, buscó un viaje, Sin plata. sin ahora. plata, tranqui que yo doy todo, tranqui que yo No. pago. O sea, el control era absoluto. Sí. Y se fue y me dejó sola ahí en el centro. Ese día tuve que caminar como, no sé, 40 minutos para encontrar el Airbnb porque más o menos estuve pendiente de cómo llegar. Ujú. Al final me quedé, no sé cuánto tiempo llorando Afuera. en una silla en la calle porque no daba más. Claro. Yo en ese momento decía, o regreso o me voy a morir aquí. ¿Cuánto Y faltaba para el vuelo que habían comprado de vuelta? nos faltaba un mes. Qué eternidad. Llegué al Airbnb casi a las 8 de la noche. Y cuando llegué, había preparado pasta. Y me dijo, te preparé pasta para que comas. Eso Está loco. O sea, de verdad tiene muchos problemas. Quisiera entenderlo. O sea, No, y Es muy yo no sé raro. si esto nos meta en líos, pero el tema también de dónde viene tiene mucho que ver, siento yo. es que eso vuelvo a decir, es que por eso hay prejuicios. O sea, hemos escuchado historias tan horribles de mujeres. Siento que este hombre no era tan atrevido y respetó que estando en tu país no podía vulnerarte porque estaba en tu país. Porque sabemos de otros que vienen acá y hacen lo que quieren y luego se van. Sí. Pero siento que su modus operandi estaba peor, o sea, lo que hizo fue alejarte, Sí. como, es mía. Y me parece horrible. A mí me da miedo, ¿sabes qué? Que al final muchas, o sea, puede que esto que le pasó a Tefa le esté pasando a muchas mujeres y sea no un final tan feliz, Sí. que es lo que, pues, Sí, muchas ella está veces acá contando la escuchamos. historia. Exacto. O sea, es que ni lo quiero decir. Sí, no, obvio. no. Sí. Pudo terminar muy mal. Al día siguiente de eso teníamos que viajar a Praga. Y ese día yo llegué y tenía tanta hambre, pero tanta hambre. Y encontrarlo ahí con
mucha comida, fue como, ni siquiera porque tengo tanta hambre voy a comer. Y me dijo, siéntate que te preparé comidita. Y yo me fui directo a la habitación y empaqué todas mis cosas. Y en ese momento dije, me voy para donde sea. ¿Qué situación? Mi mamá tenía unos amigos en España. Entonces yo le dije a ella, háblate con tus amigos y diles que los voy a ir a visitar, porque yo los conozco a ellos hace mucho tiempo también. Sí. Y mi mamá habló con el amigo y él dijo, sí, yo la recibo, no hay problema, pero todavía me faltaban como 2 semanas para ir a España. Y la amiga de mi hermana tampoco había regresado. Okay. Entonces mi hermana en ese momento me dijo como, pásate para Praga y de Praga te queda más fácil irte a París. Ajá. Y de ahí a que tú hagas eso, mi amiga ya ha llegado. Entonces yo en ese momento decía como, ya aguanté un mes, Solo voy en la una mitad. semana más y ya. Sí, ya no faltaba mucho. Nos fuimos para Praga. Me dijo como, yo no quiero que sigamos así, yo no he disfrutado este viaje, pero no he disfrutado el viaje porque yo quiero salir solo sin ti y me da tristeza dejarte sola. Entonces yo le decía, tristeza que si todo el viaje lo he hecho yo sola, porque realmente él salió conmigo a turistear 2 o 3 veces. Sí. Entonces empezó a decirme, es que yo quiero salir a comer y no voy a comer porque tengo que ir contigo. Y no salgo porque tengo que salir contigo. Entonces yo le dije, ve y haces tus cosas tú solo. Si el problema es la comida, come tú solo. Igual es lo que has estado haciendo. Porque él me decía como, vamos a comer. Y esperaba mucho tiempo. Pero cuando yo salía, él iba a comer. Y cuando regresaba me decía, es que me comí tal cosa y me comí tal otra. Pero no te traje porque pensé que no querías. Este hombre Es un es... muy mal ser humano. Estando en Praga encontré un lugar donde vendían goulash muy rico y muy económico. Entonces Bien. era como, no desayunaba y me iba a almorzar tipo 3 de la tarde y con eso ya tenía para todo el día porque era un plato gigante. Sí. Y ese lugar creo que fue de los que más me disfruté porque podía comer. Y ya sabías que estabas muy cerca a acabar el Sí, viaje. y tenía la ilusión de De paso esto alejarte y ese me man. voy para París. Sí. Ya había revisado vuelos, ya había revisado todo, no era muy costoso, entonces dije, me voy para París. Sí. Pues no, No. la amiga no llegó Oh. para esas fechas y la siguiente parada fue Barcelona. Pero antes Estabas Bueno, más cerca sí, de España. Ya, o sea, bien. ya estabas en España. ya lleva un mes. Ajá. Antes de llegar a Barcelona, él me dijo, yo te voy a dar una cantidad de dinero diaria para que tú comas y yo pueda salir solo. Pero todo tenía un motivo. Resulta que en el grupo de amigos que yo les mencioné al inicio, había una chica que en teoría era su supuesta mejor amiga. Ujú. Él siempre me dijo como, es que tú no le caes bien, es que ella te odia, ella no te quiere. Ujú. Y normal, nosotras nos encontramos un par de veces, pero nunca hubo un roce, ella me trataba normal, no pasaba nada. Y me dijo, mi amiga vive en Barcelona, entonces quiero que vayamos a visitarla, nos invitó a cenar, pero no sé si tú quieras ir. Entonces yo le dije, yo no tengo problema con ir a cenar con ella, no pasa nada. Ujú. Me dijo, igual desde mañana yo te voy a dar tu parte para que tú vayas y comas. Llegamos a Barcelona y él había cambiado el lugar que teníamos por un hostal con cama en una habitación para 10 personas mixta, Ok. que estaba llena de solo hombres. Ay. Llegamos al lugar, me dijo, la cena es esta noche, voy a salir a comprar unas cosas y cuando vuelva nos vamos. Y yo, ok, voy a hablar con alguien más. Regresó y me dijo, es que yo creo que es mejor que tú no vayas, porque yo no quiero hablar más en español. Yo solo quiero hablar en inglés y quiero estar solo con mi amiga. Y me dejó sola y se fue. Y en un lugar donde hay un montón de personas desconocidas, ni siquiera puedes dormir tranquila. Ese día no dormí. Claro. Creo que fue de las experiencias más horribles que he vivido. Claro. Y era una habitación mixta, pero solo habían hombres y yo era la única mujer. No, no. Y veníamos es que quiero que una fila de hombres te Sí. haga No, qué todo lo susto. que yo quiera. Sí. Fue horrible. Haz de cuenta que a eso de la medianoche llegó un tipo
enfrente de mi cama, se quitó toda la ropa. Fue horrible. Yo decía que iba a pasar cualquier cosa. No llegó esa noche. Él no llegó esa noche. Llegó al día siguiente y me dijo como, mi amiga te extraño mucho y quiere que vayas hoy. Yo le dije, yo no voy a ir. Conocí a 2 chicos en el hostal. Pero tú estás en Barcelona, ¿por qué no te fuiste de uno de los amigos de tu mamá? Porque tenía que irme hasta... Tenía que irme hasta otro lugar, pero era para mí más fácil irme desde Valencia hacia ese lugar, porque no tenía mucho dinero para pagar. Ok. O sea, tu siguiente viaje con él te iba a conectar más cerca a los amigos de tu mamá. Sí. Si te ibas desde Barcelona iba a salir muy costoso y no tenías exacto. cómo costear. Desde Barcelona íbamos a Valencia y desde Valencia eran 2 horas a donde ellos estaban. Que era mucho más fácil. Y más Solo quedaba económico. aguantar Una semana. Estando en ese Qué hostal, rabia la plata, ¿no? conocí a un chico de Canadá y a otro chico. Y ese día en la mañana ellos me dijeron como, vamos a conocer Barcelona. Y me fui con ellos a conocer Qué Barcelona. susto. Pero es que en Europa la gente es muy así. Creo O sea, que fueron... no son amigos, o sea, están en la mesa de al lado y luego a las 2 horas ya son amigos. Ujú. Y creo que fueron los mejores días de mi vida en ese viaje. Te salvaron. Yo salí con ellos, conocí Barcelona, fuimos a comer, tomamos vino. O sea, realmente en ese momento yo me estaba disfrutando el viaje. Sí. Pero en el momento en el que él se da cuenta que yo estoy disfrutándome el viaje, Otra se vez regresa. llegó. Y entonces es como... ¿Cómo se dio cuenta? ¿Tú subías fotos o algo? O... él volvía y yo no estaba. Ok. Entonces empezaba, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué? ¿A dónde te Claro. fuiste? Él había conocido también a los muchachos Sí. y en una de esas me dijo, es que yo sé que tú le gustas al chico de Canadá. Ok. Entonces quiero que te regreses porque quiero tener una cita contigo, vamos a la playa, vamos a salir, vamos a comer. Ahora sí. Y yo, no. En ese momento yo le dije, no, Ujú. no voy. Sí. Entonces, recuerdo mucho que después de insistirme todo el día, yo me fui, o sea, hace cuenta que yo me fui tipo 8 de la mañana Sí. y eran las 8 de la noche y yo no había regresado. Y me estaba tomando una jarra de sangría con los chicos y él me escribe, es que te preparé comida. Los chicos querían ir a un karaoke, entonces regresamos al hostal. Entonces me dijo como, te preparé pasta. Y los chicos me dijeron, vamos a comer. Y yo dije, pues si ya hay comida, ¿para qué voy a ir a comer y a gastar Claro. si hay comida aquí? Entonces yo le dije, me voy a ir a bañar. ¿Y cómo? Me fui a bañar y cuando regresé, Ya no había comido. él no estaba. Entonces yo le escribí, ¿dónde estás? Me dijo, salí a comprar postre. Yo salí porque los chicos ya me habían escrito, ya estamos listos. Ujú. Y llegamos a la entrada del hostal y él llegó. Entonces ellos dijeron, vamos a comer. Y yo les dije, no, yo ya voy a ir a comer y salgo. Y él me dice delante de ellos, es que no hay comida. Y yo pensé que me estaba jodiendo. Y le dije, ¿cómo así que no hay comida? Si me dijiste que ya estaba. Me dijo, sí, pero es que yo me la comí porque pensé que no querías. Lo odio. Es que Ellos se quedaron mirándome y me dijeron, no pasa nada, vamos a comer. y comemos, sí. Y nos vamos para el karaoke. Y él dijo, yo quiero ir. Ay, Y ellos se sapo. quedaron mirándome. Y Ellos no. ¿Ellos tenían algún contexto de algo o nada? ¿O medio se se habían daban dado cuenta? de Ok. cosas. Se habían dado cuenta de cosas. Entonces fue como, no. Y nos fuimos los 3. Y él se quedó ahí. Se fue hasta la habitación, se puso zapatos y salió. Ok. Y nos alcanzó, no sé, como 2 cuadras adelante. Ya habíamos visto que queríamos comer. Llegamos a un lugar chino. Y yo dije, me voy a comer una hamburguesa. Entonces, cuando estábamos ahí, él llegó y dijo, yo la pago. Tu hamburguesa. Sí. Y yo me salí del lugar y me quedé afuera con el chico de Canadá. Ajá. Y cuando llega el pedido, me llega un sándwich de jamón y tomate. Él sabía perfectamente que a mí no me gusta el tomate. Y me dijo, te pedí esto porque es más saludable. Ay, no te creo, teléfono más. Feliz. Y Ya le no dije, más. yo no me lo voy a comer. Le dije, cómetelo tú. Si es tan saludable, cómetelo tú. No me lo voy a comer.
ni siquiera le da pena frente a otras personas, ¿sabes? Como, ok, que lo haga solas porque es de ese tipo de personas que se comporta así a solas, no cuando lo están viendo, pero ya ni, o sea, ya había pasado el límite de no me importa ni siquiera que hayan otros que estén viendo cómo me porto contigo. Y los chicos compartieron su comida conmigo y él se comió el sándwich. Qué perro. Y me dijeron, ya no queremos ir al karaoke, mejor vámonos para el hostal. Hasta ellos se incomodaron. Sí, claro. Al día siguiente nos fuimos para la playa, los tres. Y Sin él. Sin él, claro. Ajá. Y él empezó otra vez, es que quiero tener una cita contigo, es que vamos a la playa, es que vamos a hacer cosas, es que porque tú no estás aquí, es que te extraño mucho, es que quiero verte, es que quiero arreglar las cosas. Y yo, no, yo en ese punto yo ya no quería nada con él. Y me escribe, es que vamos a ir a comer con mi amiga. Y yo le dije, yo no voy a ir. Y empezó a gritarme, es que tú nunca quieres hacer nada con mis amigos, a todo lo que yo te invito dices que no, pero si vas con otras personas entonces sí. Y le dije, pero tú querías estar sola. Todas las veces me has dicho, es que yo no quiero hablar en español, quiero hablar en inglés con una persona de Colombia. ¿A qué quieres que yo vaya? Yo no voy a ir. Y se fue y me dejó ahí. Pero yo tenía una tarjeta del metro, entonces yo me regresé al hostal y no pasó nada. Bien. Estando ahí, me envía un mensaje y me dice, mira cómo te vas a regresar a Colombia porque voy a cancelar tu tiquete. No te creo. Ay, no. Ese día lloré muchísimo, llamé desesperada a todo el mundo, necesito que me presten, necesito comprar un tiquete. Nadie. Espérate unos días. Ah, no. Nadie. Fue tanto mi desespero que yo hasta uno de mis ex lo llamé y le dije, necesito que me prestes plata porque necesito regresarme. Sí. Y no, nadie. Yo ese día saqué todas mis cosas, saqué maletas y yo decía, me voy a donde sea, pero yo no puedo quedarme más aquí. Y al día siguiente nos fuimos a Valencia. Y estando en Valencia dije, me voy. Ya, Y ¿dónde ya los hablé amigos? con los amigos de mi Sí. mamá y les dije, llego hoy mismo allá. Él había tomado mis accesos a todo, correo electrónico, Tenía sus contraseñas. a iCloud, todo. ¿Cómo hizo eso? Él es programador. Ay, son peligrosos esos Yo No saben se metan. mucho. Mentiras. no, fui para la casa de los amigos de mi mamá y fue como, por fin puedo respirar. Ya estabas con ellos. Una Ya noche de estaba con dormir ellos. delicioso. No De la tuve. comer. ¿No? ¿No? ¿Por No qué? la tuve. Porque ese mismo día que yo llegué, él llegó allá. No te creo. Rentó un carro y fue como, somos la pareja más feliz del mundo, no me pude venir contigo, pero vamos a pasarla rico, los invito a salir. ¿Tú nunca Yo- planeaste hablar con ellos y decirles todo? Estoy huyendo O sea, de este loco. literal, ayúdenme. ayúdenme. Yo no quería que mi mamá se enterara, Sí. porque mi mamá tenía a mi hijo acá. Y yo no quería que ella se enterara porque yo decía, se va a volver loca y no tiene cómo regresarme tampoco. Entonces, ellos sí se dieron cuenta porque me preguntaron que si era que habíamos terminado, si pasaba algo. Pero realmente no hubo mucho tiempo para hablar porque él todo el tiempo estuvo ahí. Entonces, ellos en su emoción de que él llevaba un carro y vamos a salir a conocer lugares, fue como, sí, vamos y no sé qué. Nos tomamos un par de cerveza con ellos. Él no tomó porque estaba manejando y se tomó, no sé, como 4 tarros de café grande. Y cuando llegamos a la casa de ellos, dijo, me voy a dormir porque estoy cansado. Y yo me quedé con ellos en la sala tomándonos una botella y cervezas. Y a eso de las 2 de la mañana yo dije, me voy a acostar, pero ella estaba cansada. Y cuando entré él estaba despierto y estaba desesperado. Es que yo me quiero ir, es que yo siento que estoy haciendo todo mal, es que todo esto que ha pasado está muy mal, yo no quiero vivir más. Entonces, es que yo quiero ir al baño. Y empezó con que quiero ir al baño, pero el baño estaba ocupado. Entonces yo le dije, espera 5 minutos que desocupen el baño y vas. Y me acosté de lado y no veía lo que él estaba haciendo. Estábamos en un 4º piso. Y sentí que se levantó, pero no sentí que saliera hacia la puerta que era donde yo estaba. Y haz de cuenta, no sé, 3 minutos después yo me giro y está colgado del balcón. Porque se iba a tirar. Ay, no.
y yo ya venía con todo lo que había pasado antes y verlo El ahí. nivel de manipulación lo llevó a poner su vida en riesgo de una manera. Estaba literalmente colgando del balcón. Y mi reacción fue salir corriendo y tirarlo hacia atrás porque más que su vida me preocupaba él. Estoy en otro país, En la casa de uno. en la casa de alguien más. Sí, no. Sí, con la un vida de él. extranjero. No, mentira. No van a pensar Sí, que él no. se tiró. Horrible. No. Claro. Y tú estabas tomada. Ujú. No. No. Ese día no dormí. Y creo que ese día terminé de romperme. O sea, ya... Pero ese- lograste Claro, yo lo sacar... traje hacia atrás Ajá. y él se cae hacia Ajá. atrás conmigo. Y ese balcón no tenía cómo asegurarse. O sea, en cualquier momento de la noche ¿Y el qué man va. dijo? Sí. Que él estaba haciendo las cosas muy mal y que él se quería morir. No entiendo. Está Ese loco. hombre está loco. Está loco. Y entonces... Porque está en el mundo y no está encerrado, perdón. Porque Pero sí debería estar en un control, ¿no? ¿Cómo lo, se dice? lo Un que pasa es que tratamiento. hay muchas mujeres en riesgo. Sí. Y bueno, su reacción era: quiero volver a salir, necesito respirar, me estoy ahogando, yo necesito respirar, necesito salir. Y todo el tiempo fue: me voy a salir al balcón. Y ya después de un rato como que dijo: ok, ya me siento mejor. Se sentó en la cama, sacó el computador y fue: vamos a vernos una serie. Como si nada en el mundo. Y yo en ese momento ya no podía con más. O sea, yo en ese momento me rompí, yo decía: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo no debería estar aquí. No pude dormir porque cada que sentía que se movía, yo decía: se tiró. Técnicamente yo me quedaba ahí una semana y ya la siguiente semana volví a Madrid, porque desde Madrid salía el vuelo Para Colombia. para Colombia. Ay, al fin. Pero nunca te canceló el vuelo. No lo canceló. Ok. Estando ahí dijo como: tengo que entregar el carro mañana, pero yo no me puedo ir solo porque yo puedo hacer cualquier cosa. De nuevo la manipulación. También o es sea, que siento que tú te fuiste al para allá, 100%. te alejaste de él, dejaste de depender de él y él se dio cuenta, tengo que activar un protocolo de emergencia en Ella este puede caso sola. porque ya está sola, o sea, ya se liberó del control. Y ahí empieza la manipulación de no me puedes dejar porque me va a hacer daño. Y yo en ese momento no veía nada de eso, o sea, yo estaba tan Sí, ¿no? destruida. Yo en ese momento ya estaba destruida, yo no confiaba en mí, me sentía fea, o sea, yo en ese momento ya decía: ¿qué más puede pasar? Y con el miedo de se va a matar y yo era la que estaba con él acá, dije: ok, vámonos a Madrid, entregas Que te el carro acompaña. Sí. y ya me voy. Y estando ahí me escribió una amiga y me dijo: ¿dónde estás? Estoy en Madrid. Y yo le dije: voy para Madrid, nos vemos allá. Llegamos a Madrid y el Airbnb era en un cuarto piso, con balcón. Yo no dormía. Ay, no. Yo decía: en cualquier momento este tipo se va a tirar. Y probablemente no lo iba a hacer. Oye, No lo que iba a mira, Era una estrategia para No que lo tú iba a hacer. estuvieras ahí. ¿cómo seguía el tema de la comida en esos momentos? Porque imagínate sin dormir y sin comer. Loca. No, en ese momento, cuando él empezó a salir con una amiga, él me dejó Ah, sí, porque para que empezó a yo decirle, fuera mira, te va a empezar a sí, pasar sí, una sí. plata y a yo comer, me pierdo. entonces- Y lo hacía, o sea, Claro, él me dejó la plata y era como: todo esto es para la semana, y yo comía Qué todas horrible las esa cosas más dependencia. baratas que encontraba y lo demás lo guardaba. sí, Horrible esa ahorrabas. dependencia económica. Sí. Por favor, amigos, no. Y llegamos a Madrid, pasaron los primeros 3 días ahí encerrada y mi amiga me escribió: llegué, salí a comer con ella, hablé con ella sobre Le el tema. contaste todo. Al y- fin alguien como de confianza, quien poder como sacar todo eso, ¿no? Y que estaba ahí. O sea, que Sí. podía estar pendiente. Un día antes de regresarnos a Colombia, ella me dijo: vamos a comer, porque ella se quedaba en Madrid. Fuimos a comer y terminamos en un bar, tomando con los del bar, cantando. Y no me di cuenta de mi celular. Me escribió muchas veces, me llamó que dónde estaba, que él iba por mí. Se enloqueció. Sí. Y a eso de las 4 de la mañana me regresé, pero tenía mi teléfono apagado. Qué pavor. No, Y a mi amiga se le había dañado el teléfono porque lo había dejado caer en el baño.
en la taza y no prendía y no tenía cómo pedir un carro. Entonces fue como timbramos unos 20 minutos hasta que él quiso abrir y yo le dije a ella, subamos, cargamos mi teléfono y te pido un carro. Y estando arriba me dice, es que deberíamos hacer un trío con tu amiga. ¿Al frente de ellas lo dijo? No, ella no alcanzó a escucharla. Ay, Dios, este hombre. Yo quiero preguntarte, que creo que la pregunta es obvia, la respuesta es obvia, pero desde que pasó la primera vez de lo de tengamos relaciones viendo el perfil en Instagram, desde ahí tú no tuviste más relaciones con él en No. todo el viaje. Cero No, de ahí contacto. en adelante, lo que les digo, él se masturbaba todo el Sí. tiempo, enfrente mío, acostado. Y ya llegó un punto en el que yo me acostaba tipo 8, 9 de la noche y el temblor de la cama de él masturbándose me despertaba. Ay, no. A mí a este punto me molesta cuando la gente mueve mucho el pie porque siento como esa sensación de que... Te queda una... Sí. Ok. Sí, una sensación no tan chévere. Ese día ya nos regresábamos tipo 8 de la mañana, yo llegué a las 4 de la mañana. Él te ofreció lo del trío. Tú dijiste que no y eso Yo ahí le queda. dije que no y se puso a llorar y me dijo que lo perdonara, que él estaba haciendo las cosas. Pero en ese momento yo ya estaba tan no quiero nada contigo, ya Sí, estaba tan como destruida que realmente apagada. ya o nada sea, me importaba. Sí. Llegó la hora del vuelo y teníamos terminales diferentes y fue como acompáñame al terminal y te quedas conmigo, yo quiero arreglar las cosas, vamos a tener un tiempo ahora que tú vas a estar en Colombia y yo voy a estar en Estados Unidos porque él ya se regresaba a Estados Unidos. Y yo le dije a él, no pasa nada, me despedí y me fui. Yo creo que en ese momento sentí mucha paz y mucha tranquilidad, ya cuando no estaba con él. Y en ese momento él empieza a escribirme un montón de cosas de no me vayas a dejar, tú me estás terminando, sigamos la relación, la podemos arreglar, nos vemos en Colombia. Y yo, nada. Yo llegué a Colombia el 31 de octubre y él estuvo molestándome una semana completa. Y me llamaba a toda hora y me trataba como si fuéramos la pareja más feliz del mundo. Y en una de esas le hice una videollamada y le dije, no me vuelvas a llamar. Y tuvo el descaro de decirme, ¿por qué no quieres que te llame si yo no te he hecho nada malo? Y le saqué punto por punto. Y ese día me dijo, es que mis amigos tenían razón, tú solo estabas conmigo por la plata. Ay, Y Dios. solo para que sepas, yo no me iba a matar. Claro, Sí. era una estrategia. Sí. Sí. Todo le funciona. Ujú. Y en ese momento pensé que ya todo quedaba ahí. Y en diciembre tuve un accidente y me quemé la mitad de la cara. Y él se enteró de que me había quemado y Y me fue a hizo Colombia. una transferencia, no sé, como de 3 millones de pesos. Y me dijo, yo voy a cuidar de ti, yo voy a estar muy pendiente y no sé qué. Voy en enero. No. ¿Y le recibiste la plata? Yo en ese momento estaba en el hospital. La plata Ok. llegó a mi cuenta Llegó. y fue, necesito devolverte la plata. Y no podía devolvérsela porque era una transferencia internacional. Entonces fue como, voy en enero, necesito que me entregues mis cosas y que arreglemos las cosas. Le dije, yo no voy a arreglar las cosas contigo. Entonces pasó como una semana y ya cambió el chip y es de, yo voy a ir a Colombia y te voy a volver mi puta. Yo voy a hacer que tú hagas todo lo que yo quiera. Y Claro, ya sintió el rechazo, entonces se volvió una persona sí, violenta. me dice en enero. Y me en ese dijo, momento es más peligroso aún, ¿no? O sea, Sí. siento que antes estaba muy pasivo. Sí, ahí ya se vuelve Ahí más ya violenta. se pone Sí. peor. Y en enero me dice, compré mi tiquete para el 6 de febrero. ¿Y él sabía dónde vivías? Claro, él tenía mi dirección porque él iba a la casa conmigo, él tenía todos mis datos, todo. Qué susto tu hijo. Sí. Entonces fue como, voy a ir a tu casa por mis cosas. Y yo le dije, yo te las envío en un Uber. Sí, no vengas. No, pero es que es más seguro que yo vaya. Yo le decía, no, no vayas por las cosas. Sí. A la final llegó a mi casa por las cosas, pero ese día estaba mi hermano. Y No pudo hacer nada. No pasó nada, yo simplemente le entregué sus maletas, sus cosas, se las llevó. Y con el grupo de amigos que teníamos en común, yo iba los martes, todos los martes a Gringos Tuesday por intercambio de idiomas. Y ese martes me vio allá. Y empezó a escribirme a eso de la 1 de la mañana. Es que tú no puedes venir a este lugar porque este es mi lugar y tú no puedes estar en los lugares a los que yo voy. Y es que voy para tu casa porque tú tienes que entenderlo. Y llegó a mi casa a las 2 de la mañana. ¿Y tú le abriste? No,
Yo le decía, mi hijo está aquí, tú no tienes nada que hacer aquí, vete. Sí. Que me van a robar aquí, pide un carro y te vas. Y no vuelvas a Colombia, tranquila. Él me había regalado una Mac y en esa Mac estaba su perfil y estaba mi perfil, pero yo nunca he sido de voy a revisar tus cosas, es tu privacidad, no pasaba nada. Y después de ese día él fue muy insistente, necesito que me devuelvas la Mac, necesito que me la devuelvas, necesito que me la devuelvas. Voy a ir por ella, voy a ir con 2 amigos míos a buscarla porque tú eres peligrosa, tú me puedes hacer cualquier cosa, es que voy a llegar a tu casa con 2 manes a la hora de que yo quiera. Y yo nunca le respondí, pero en ese momento hubo algo que me decía como, hay algo en ese computador. Sí, por tanta insistencia. Y como yo tenía el perfil principal, lo que hice fue cambiar su contraseña y entrar al computador. Ok. Y estaba asociado a su iCloud. Cuando yo entré a revisar, Ay, tengo miedo. habían fotos que me había tomado desnuda sin que yo me diera cuenta. Hacía videollamadas conmigo y tomaba capturas. Si yo subía una historia a Instagram, él le tomaba captura. Todo. Había de todo en ese computador. ¿Y tú no pensaste en demandarlo? Claro. No solo habían fotos mías. Yo Era un patrón que él venía manejando porque habían de su ex anterior y de otra chica. Habían de la amiga que les digo que teníamos en común, la de Instagram. Habían de la mejor amiga, fotos de estados que ellas subían, si cambiaban la foto de perfil, él les tomaba pantallazo, tipo es un loco. absolutamente todo. Tenía una lista en las notas de lugares que él quería visitar con la mejor amiga y decía citas de amor. Pues por eso él no quería que ella fuera estuvo donde la amiga. enamorado de ella y en las notas tenía todo y decía como primera cita vamos a ir a este lugar, después vamos a ir a este tal otro. Tengo mucho miedo a ese hombre. Tenía fotos de ella por todos lados, de todas las historias que ella subía a WhatsApp o a Instagram, él les tomaba captura y las guardaba. Oigan, quiero saber de una psicóloga, psicólogo, psiquiatra que nos haga un perfil de este hombre, ¿sabes? O sea, como quiero entender realmente qué tipo de persona es que tiene en su cabeza, porque es sumamente peligroso. Sí, es demasiado peligroso. O sea, Sí. al principio yo como, eso manipular, pero esto, o sea, esto ya es otro nivel de acoso. Yo lo bloqueé de absolutamente todo, WhatsApp, de todas mis redes. Y empecé a recibir amenazas desde un Instagram falso, donde me decía como, ahora sí vas a aprender de lo que yo soy capaz, cuídate mucho porque yo sé dónde vi, muchas amenazas. No. Y las palabras que utilizaba, ¿Por o sea, qué no ya me eran... mandaste? O sea, tan solo con las fotos tuyas tomadas, o sea, que con las fotos que te tomó desnuda, y ya con esas amenazas ya es suficiente, al menos para que le prohíban la entrada al país, al menos. Sí, realmente no iba a pasar nada. No pasa nada. ¿No? No era O sea, suficiente prueba para que pasara algo y por ser extranjero no iba a pasar absolutamente nada porque sí consulté. ¿Sí? Sí. Sí, yo que trabajo en esto ahora me he dado cuenta que hay muchas personas que pueden estar viviendo una situación difícil, pero denunciar no es una alternativa porque es más el desgaste y la revictimización de un proceso que de lo que sale de ahí. Pero no pasa nada, o sea, al No, menos que no pasa coloquen nada. ese coso de No. que no te puedes acercar, No pasa absolutamente Bro, hay nada. mujeres que han muerto No. con denuncias en la fiscalía por sus exparejas. No puedo. Exacto. Con denuncias de años, con pruebas de... y han muerto. Y Yo en este momento tengo todavía todo lo que, porque mi reacción fue tomarle foto a todo lo que Claro. vi Claro. y yo tengo todo guardado todavía. okay. Y él reportó la Mac como robada. Ok. Entonces... Se bloqueó. Sí. Claro. Él empezó a llamarme desde otro número y me dijo como, necesito que me devuelvas las cosas. Todo lo que él me había dado en el tiempo de relación, me lo pidió. Y yo dije, por mi tranquilidad, yo le voy a entregar todo. Sí. Entonces me dijo, voy a ir con 2 amigos a tu casa. Y le dije, a mi casa no vengas. Ujú. No, que entonces que no me las envíes en un Uber porque va a ser muy peligroso y me van a robar todo. Y yo le dije, a mi casa no vas a venir. Entonces, ven tú a mi casa. Le dije, tampoco voy a ir a tu casa. Eso es ni TV. Le dije, te voy a enviar la dirección de una cafetería y tú vas a venir hasta acá. Y fui con una amiga, el esposo de la amiga, pero ellos no llegaron conmigo al lugar, sino que se quedaron por Lejitos. fuera, no tenía idea. Ok. Cuando yo llegué, le entregué las cosas y me dijo que él no estaba haciendo nada malo.
yo no soy el de las amenazas, yo no te he hecho nada, yo solo quiero mis cosas. Y en ese momento le dije, si yo llego a recibir una sola amenaza más, te voy a denunciar y no vas a poder entrar más al país. Una sola. Y en ese momento dejé de recibir las amenazas. Okay. Sintió el verdadero terror. El problema es cuántas mujeres están ahora aquí en Colombia, probablemente. ¿Tú sabes ahorita el qué? O sea, después de eso perdió full contacto. Terminamos con eso. Se apagó la cámara, pero continuemos. Espera, ¿esto está encendida? ¿Hay una luz encendida? Sí. Listo. Después de eso me lo encontré muchas veces en la 85, pero yo lo veía y era como, me escondo, nunca me vio, o espero que no me haya visto. Y sí me enteré que, no sé, como un mes después estaba saliendo con otra chica. No, mal. No quiero conocer a ese hombre por una noticia. De ahí en adelante no tengo ni idea de qué habrá pasado con él. No. ¿Y ahorita? ¿Tú cómo estás? Creo que es un tema que de cierta manera ya superé, pero sí es algo que me dejó muchas marcas. Sí, es que... Demasiadas. Yo de verdad siento que es un milagro que tú estés acá. Claro. Sí. Claro, porque él ya llegó al punto en que se puso demasiado agresivo y ya con las amenazas. Yo decía en cualquier momento puede llegar a mi casa. Sí. Y yo sola con mi hijo, porque en ese momento mi mamá estaba fuera del país también. No. ¿Y tú en ese momento sigues viviendo donde vives o...? No. O sea, ¿hay manera de que él te encuentre? Sí. Mi mamá sigue viviendo en esa casa. Ok. Dios. Pero pues ya pasó mucho tiempo también y lo único que hizo fue como darle me gusta a otro perfil que tengo en Instagram, como diciendo estoy aquí en el momento en el que estuvo aquí en Colombia y ya. ¿Y eso fue hace mucho? Cuando inició el podcast. ¿Cómo así? Esta temporada de tu podcast. Hace 2 meses, por ahí. Hace nada. Sí, sigue por ahí. O sea, el man está rondando. Ay, qué peligro. Esto es una denuncia. Esto es una denuncia. Mira, me dolió la cabeza, me solté el cabello y ahorita estaba sintiendo como un tique en el ojo. De verdad, no puedo creer. O sea, me costó mucho. A mí me da episodio. miedo. Me da miedo porque el man sigue ahí. Es una persona que está suelta, es una persona que es peligrosa. Obviamente nosotros no podemos dar detalles en nombre, en cómo se ve, en cuál es su perfil, en fin, no podemos hacer eso. Pero siento que igual este podcast es una alternativa como... porque pueden haber muchas mujeres viviendo la misma realidad. Aparte porque es una persona que de inicio te muestra una cara totalmente diferente. Yo siento que una enseñanza que nos deja es que al primer cambio drástico como el que tuviste, ya colocar todas las alertas, ¿sabes? Porque algo que pasó contigo fue como, ay, perdóname, bueno, listo, lo perdono. Y después otra cosa, no, perdóname, no, vamos a cenar, bueno, sí, lo perdono. Es, o sea, no permitir que desde el inicio te manipules, sino ya de una como, esto está raro. Eso está raro, o sea, en Centroamérica todo fue perfecto y ya el primer día el tema de la comida y es como, ay no entiendo. Sí, no es normal porque una cosa es que hoy no me gusta el queso y mi pareja siempre lo sepa y pasa mañana, no, mira que no me gusta, pero como que conozcas a una persona y de repente te dé la vuelta y te muestre otra cara, creo que es una alerta. Es una señal enorme. Es una señal de... algo está pasando y hay que escucharlo. Yo en este momento yo me pongo a pensar y yo digo, pudo pasar cualquier cosa. Sí, es que yo siento que corriste con mucha suerte, la verdad. Corriste con mucha suerte y me da mucho miedo que hayan otras mujeres que no corran con la misma suerte o la misma astucia. Eso me angustia. Dios mío, qué capítulo tan fuerte, con razón querías que fuera el primero. Estuvo muy fuerte. Pero pues es que para cerrar es como... Yo sabía una parte, pero en detalle no, de verdad. Realmente es una historia que conocen muy pocas personas. Quedo loca con esto. Porque nunca me había sentido como preparada o segura para contar la aplauso historia. porque pudiste hablarlo. Ay, sí, pero la verdad sí. Pero también me parece súper valiente que lo hables y me parece que es un acto muy responsable de tu parte.
porque, bueno, una cosa es contárselo a una amiga, ¿no? Pero en un podcast, no estamos diciendo que este podcast lo escuchen todas las mujeres de Colombia, obviamente, ¿no? Pero quizás sí vale la pena compartirlo. O sea, sí vale la pena decirlo, amigas, por favor, démonos cuenta, por favor, sepamos, por favor, tengamos cuidado, porque así como hay este hombre, hay muchos hombres, ahorita Sí. hablábamos fuera de cámaras, justo yo me vi un podcast de un hombre de Estados Unidos que tenía ingeniero, o sea, la misma vuelta, exactamente igual, ya corroboramos que no es la misma historia. Pero eso quiere decir que no solo él, hay muchos hombres detrás de nosotras que, no sé, que hacen uso de su nacionalidad, de su aspecto, de su dinero, de lo que sea, para enganchar mujeres y incluso asesinarlas al final. Entonces, no sé, es una historia demasiado fuerte para cerrar. Estoy en shock, Sí, la verdad, sí. Hagamos algo. Sin palabras. La ¿Pero policía. Pero, y además, yo creo que esto nos queda muchas cosas. Primero, lo de siempre. Yo siempre lo diré y no sé si me juzguen por eso, pero nunca va a ser tu culpa lo que te pasó. Sí, no. Y jamás te pusiste tú en una posición difícil. No es como que puedas decirte hoy, pucha, yo por qué hice esto, yo tenía a mi hijo. No, tú solamente estabas viviendo la vida que querías tener con una pareja en la que creías, en la que querías. No te juzgues por eso, jamás voy a llorar. Al contrario, yo siento que fuiste demasiado valiente. Sí, o sea, sí, sí. muchas mujeres... Muy inteligente también, sí, muy inteligente. muy guerrera, al final. Siento que lograste controlarte a ti, controlar tu cuerpo, controlar tu mente, porque otras personas en tu posición... Y hasta controlarlo a él, porque... Y hasta controlarlo a él. No te pasó Sí, nada, es cierto, y es estás cierto. bien, Y creo que bien. otra cosa que también me parece muy importante es lo que dices de la independencia, es sumamente importante, como Sí. que tengámosla por favor siempre acá, porque aunque otras personas quizás nos apoyen con gusto y con amor, Chan, igual en el momento en el que tengamos que escapar o que necesitemos algo, bueno, la independencia es sumamente importante para no ponernos en esos lugares vulnerables. Pero nuevamente, si estamos en ese lugar vulnerable, no es nuestra culpa, algo nos hizo ir hacia allá. Ya hemos escuchado capítulos donde los esposos le dicen dedícate a tus hijos, a nuestros hijos, cuida nuestro hogar. Hay tantas formas en las que nos van manipulando, nos van llevando allá, que luego estamos en una piscina de la que no podemos salir y no es tu culpa, no es tu culpa. Pero sí, digamos que lo que más me queda de esto es que activar las alarmas, hablar de esto, contarle a otras mujeres lo que pasa es muy importante. Por eso me parece muy valiente que se saca a pesar de que te cueste, porque esto hay que hablarlo. Y la gente tiene que saber. otra cosa importante también que lo comentamos, ya pues conclusión, fue que si alguien te pide ayuda, ayuda. Ay, sí. De verdad, ayuda. Uf, sí. Mira, así sea, o sea, a mí de verdad me molesta un poco el tema de la hermana porque es la hermana, Sí. pero así sea una amiga, mira, no sé, buscar apoyo en otras personas, lo que sea, pero de verdad si alguien te está pidiendo ayuda, Es porque lo necesito. o al menos escuchar algo y no hacerte indiferente, porque de verdad eso también te pudo pues salvar de muchas cosas que no Sí, sí, yo me también. viste vivir. Creo que a veces uno de pronto pasa por alto y dice, ay, es una pelea. Ah, igual es que es tan difícil tener el contexto, ¿no? Detrás de todo. Pero lo que se Vane, creo que es el mejor cierre para esta temporada. Oigan, si hay alguien que necesita ayuda, por favor, respondan a esa ayuda. Si no la pueden dar, mira, Sí. yo no tengo cómo ayudarte, pero vayamos Ajá. acá. Ajá. Yo no tengo cómo ayudarte, pero vayamos aquí, hablemos con esta persona. No dejen solas a las personas Algo. que sienten que necesitan ayuda, porque luego mañana pueden ser ustedes también. Sí. Y nos hemos dado cuenta que entre amigos, entre hermanos, entre familiares, lo que sea, podemos salvarnos también de esos lugares oscuros en los que entramos sin darnos cuenta. Muy Te fue muy difícil. fuerte, Sí, de muy verdad muy fuerte. Pero eres una mujer, o sea, un ejemplo a seguir, de Sí. verdad, para todas. Estás aquí, estás con. Y es un milagro, ¿verdad? Que estés acá, Dios mío. Sí, yo pienso todavía en eso, como en qué momento pasó algo, no sé. Pero si eres una mujer increíble, debes, No. debes sentirte muy orgullosa. Y esta historia no se va a repetir, digamos que esta es una lamentable historia, pero eres una mujer hermosa, preciosa, inteligente, seguramente exitosa. Una muy buena mamá. Entonces, exacto, borra eso y bueno, esto ya es algo que te enseñó, obviamente para la vida, y llegarán cosas Y sumamente ahora en buenas. adelante solo Producto Interno. Sí. Que lo que no sale bueno. Por lo menos, sí. Pues al menos no tienen tantos problemas. Sí, miren que yo ya les tengo tantos prejuicios y es que Es que se tiene que decir, o sea, perdón. lo siento Pero si soy es así, prejuiciosa, de verdad es así. Pero bueno, estás acá,
De verdad, Tefa, eres muy valiente y muchas gracias por contar tu historia. Gracias a ustedes por el espacio y por escucharme. Siento que fue un gran cierre de temporada. De verdad, gracias. Me costó mucho el episodio, no te voy a mentir, pero nada, te llevo en el corazón. Sí, de verdad te llevo en el corazón. Y agradecerle pues a todas las personas que nos escucharon. Recuerden, si nos conocen en esta cuarta temporada, desde esta cuarta temporada, recuerden que hay 3 temporadas atrás para que se pongan al día. Vamos a transformarnos, a refrescarnos, sí, a descansar. Pues, a descansar un poco, pero no se preocupen que ustedes saben que volvemos. Mientras hayan imbéciles, mujeres u hombres, cabe la aclaración, sueltos por ahí, nosotros estaremos aquí con nuestro podcast. Es que igual siempre hasta que el hay, mundo cambie. o sea, yo siento que el podcast nunca va a acabar, entonces hay trabajo por el lado. lastimosamente, la verdad. Nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, y nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Perfecto. Bueno, y para cerrar, entonces, ¿cuál es tu conclusión, Tefa, después de toda esa dura historia que nos contaste? Bueno, he llegado a muchas conclusiones después de estos 2 años, pero quiero decir que no permitan que nadie las apague, que nadie les quite su brillo, y especialmente recomendarles que no salgan con imbéciles. Bravo. Amén. Por favor, por favor. Así no lo hayas hecho en un momento que vean que se comporta ella o él como un imbécil. Sí, yo de verdad les pido de corazón que todo lo que hemos venido escuchando en estas 4 temporadas, agárrenlo como aprendizaje, y así también evitamos muchos malos momentos, básicamente. Sí. Bueno, ay, gracias. este fue nuestra 4ª temporada. Nuestro último. No me quiero despedir. Igual ahí tienen 38 episodios más para escuchar, así que repítanselos todos. Gracias, amigos. A ver, besitos. Besitos. Chao, nos vemos. ¿Ya? No salgas con imbéciles, un podcast creado por Ana María y Vanessa.